Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios le bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí nuevamente para que estudiemos la santa palabra de Dios, usted y yo, juntos, para que aprendamos juntos. Hoy traemos el tema, el Espíritu Santo, Él decide. Por favor, abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo le escribe a los de la iglesia de Corinto y les explica, pero todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién las hace? Lo vamos a estudiar. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Al leer este pasaje recordé una historia de la vida real. En cierta ocasión hablé con un joven cuyo padre había fallecido. El padre tenía una fortuna entre propiedades y en un banco. Cuando hablé con él, todos los hijos se habían reunido con el abogado para leer el testamento. Él dijo con sarcasmo: allí estábamos todos con las manos abiertas para ver qué nos tocaba. Unos hijos recibieron más que otros. El padre había tomado en cuenta la salud mental y física de cada uno y la responsabilidad demostrada durante su vida. Este padre estaba repartiendo lo que era suyo. Tomemos en cuenta, él repartía lo que le pertenecía, según interpretaba que debía distribuirse entre cada uno de sus hijos. Los hijos no tenían derecho alguno a reclamar nada. Amén. En el pasaje de hoy, Pablo destaca la importancia de aceptar la voluntad de Dios cuando reparte sus dones. Él nos habla de la diversidad y unidad de los dones que Dios ha dado a los creyentes para que la edificación espiritual y en especial para la extensión del Evangelio, menciona varios dones y varios ministerios que proceden de un mismo, de un Dios, un Señor y un Espíritu. Pablo nos advierte sobre el peligro de la envidia, hermanos. Pongamos atención. La arrogancia y el descontento cuando recibimos los dones que Dios ha determinado que son los adecuados para nuestra vida y nuestro ministerio. El enfoque no radica en los dones que Dios les
ha dado a otras personas, sino en usar para la gloria y la honra de Dios el don o los dones que Dios nos haya dado para el engrandecimiento de su reino. Pongamos atención que esos dones son para edificación de la iglesia, no para que nosotros nos enorgullezcamos, ¿verdad? Y nos sintamos grandes, importantes, sino que para que todos juntos, como iglesia, obremos en la obra del Señor, ¿verdad? A Él sea la honra y la gloria. Entonces, Pablo nos explica, pero para entender mejor, vamos a leer siempre 1 Corintios capítulo 12, pero vamos a comenzar del versículo 1. Y decía Pablo en la carta a los Corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, cuando no conocían al Señor, cuando no habían aceptado a Cristo Jesús, ¿verdad? Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, ¿verdad? Entonces, cuando no éramos cristianos, andábamos, ¿verdad?, de un lado para otro, sin reconocer que Jesús, nuestro Salvador, ¿verdad?, Él vino y murió en la cruz por nosotros, y andábamos queriendo como insinuar que lo sabíamos todo, pero no sabíamos nada. Andábamos como cargan a los ídolos, dice, que agarran, ¿verdad?, del brazo a un ídolo, lo llevan de un lugar a otro y nada pasaba, ¿verdad? Entonces así les explica el apóstol Pablo, ¿verdad? Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, oiga qué importante, sino por el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Verdad? Qué lindo. Entonces, ahora nosotros reconocemos que Jesús es el Señor, es nuestro Señor. Quiere decir, es nuestro Dios. Él murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Para nuestra salvación. Gloria a Dios. Entonces, antes andábamos ignorando, ¿verdad? Ignorantes por las calles, como quien lleva un ídolo de un lugar a otro, un ídolo mudo, dice, por supuesto, porque los ídolos tienen boca, pero no hablan, y andábamos nosotros así también, ¿verdad? Entonces, gracias al Padre y a su Santo Espíritu, que nos ha ayudado a reconocer, nos ha dado sabiduría, nos ha ayudado con fe, y ahora reconocemos que Jesús es el Señor, pero por la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A Él sea la honra y la gloria. Aleluya. Ok, entonces el apóstol Pablo continuaba
diciéndole a los corintios: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Gloria a Dios. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu Santo. Gloria a Dios. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Y por qué Pablo les estaba diciendo a cada uno de los corintios y quedó esta escritura para nosotros actualmente? Para que en nosotros no haya envidia. Porque Dios, por medio de su poderoso Espíritu Santo, nos da dones, ¿verdad? Pueda que uno, pueda que dos, pueda que tres, ¿verdad? Según vea el Espíritu Santo a quién se le va a dar ese don. Él es el que decide. Por eso el tema de hoy, ¿verdad? Gloria a Dios. El Espíritu Santo, Él decide. A otro le da fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, y a otros profecía, y a otro discernimiento de espíritus, a otro de diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, ¿verdad? Y el mismo Espíritu. Ese es el versículo de hoy, que es el 12:11, ¿verdad? Es el que viene. Entonces, es el Espíritu Santo. En una iglesia puede haber todos esos dones, pero no solo en una persona, sino que en el Espíritu Santo ve a quién le da esto, a quién le da el otro, ¿verdad? A quién le da el don de profecía, el don de discernimiento de espíritu, el don de lenguas. Entonces, a veces todos queremos hablar en lenguas, pero depende del Espíritu Santo. Pero aquí nos está explicando el apóstol Pablo, ¿verdad? Que es dependiendo del Espíritu Santo. Pero por supuesto que cada uno de nosotros tenemos al menos un don, ¿verdad? Hay unos que tienen un don para cantar alabanzas, tienen una voz, ¿verdad? Y tienen una unción que les ha dado el Espíritu Santo. Hay otros que al predicar la palabra de Dios tienen el don de predicar, la unción del Espíritu Santo para predicar, y que mucha gente quiere escuchar la palabra de Dios por medio de los labios de este ungido de Dios, ¿verdad? Hay otros que tienen el don para evangelizar en la calle, hablarle al hermano, a la hermana y llevarlo a la iglesia, ¿verdad? El don de evangelismo, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es amor, y a todos nos da por lo menos un don. Tú tienes un don, pero si no has averiguado, si no sientes cuál es ese don, hay que orar y pedirle al Señor, ¿verdad? Al menos tienes el don de pastorear o de evangelizar, de predicar, de salir a las calles, ¿verdad? O de ir por el mundo llevando el mensaje de salvación. Gloria a Dios, según nos lo da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, este es el versículo con que comenzamos, que es 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, hermanos. Entonces, nuestro Señor no quiere que nosotros tengamos celos, envidias, porque puede suceder, ¿verdad? Pero
es el Espíritu Santo el que da ese don para que la persona haga las cosas con facilidad, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo da el don para el don de sanidad. Cuando se ora por sanidad, todos sanan, pero es Dios, es el Espíritu Santo obrando en aquella persona. Nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo de Dios. A Él sea la honra y la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos el santo nombre de nuestro Dios, el Todopoderoso, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que se mueve en ello, ¿verdad? Entonces, este mensaje es para todos nosotros, los que hemos venido, hemos llegado a los pies de nuestro Señor con deseos de hacer algo en la obra de Dios. A mí me habló el Señor y me dijo, te quiero para mi evangelista, ¿verdad? Aleluya, aquí estoy pues trabajando en la obra del Señor. Nada es fácil, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que dedicar horas y horas leyendo la palabra de Dios, luego formando, ¿verdad? En papel toda la prédica, pasarla por un printer, sacar esas copias, luego en la computadora, venir y buscar esos versículos para formarlos. Pero hemos dedicado tiempo para estudiar la palabra de Dios. Dios nos ama y no nos deja solos. Dios nos da el trabajo, pero también nos da la sabiduría. Nos da todo. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios les bendiga y que esta palabra sea pues de mucha bendición para usted que tiene el deseo de trabajar en la obra del Señor. Yo le invito, le insto, ¿verdad? A que entre en oración, que entre en ayuno, ¿verdad? Y que entremos en oración, que entremos en ayuno, porque esta es una lucha de todos los días. No es como quien dice, yo ya no lo voy a hacer, no, lo tenemos que hacer, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra de Dios y le tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría para decir qué hablamos. A veces estamos como indecisos, ay Señor, no sé qué voy a decir, pero en el momento que estamos predicándoles, no somos nosotros, es el Espíritu Santo empujándonos, es el Espíritu Santo iluminándonos, es el Espíritu Santo haciendo que salga palabra de Dios por nuestros labios, ¿verdad? A Dios sea la honra y la gloria, aleluya. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga más, y esta es una palabra de Dios para usted. Amén y amén.